abordar este tema y necesito comenzar con algunas cosas de ideas. Primero, voy a usar un PowerPoint del cual ya veo que igual no tiene la menor intención de tomar nota. No se preocupen, el que quiera después se lo mando. ¿Está bien? En segundo lugar, por principio, yo insisto en esto y creo que es un criterio de honestidad. Yo no les traigo ninguna verdad. No les traigo verdades porque no creo en la existencia de verdades. No creo en algo llamado verdades. Y la otra cosa que me interesa siempre comentar es que pueden pasar, de verdad, tres cosas. La primera, que lo que yo diga confirma lo que ustedes ya saben y lo que ustedes ya están haciendo. ¿Es válido o no es válido? La segunda cosa que puede llegar a suceder es que algo de lo que yo diga les lleve a repensar lo que hacen o lo que piensan o lo que dicen. ¿Es válido? También es válido. Y puede ser que alguna cosa sea nueva. Pero creo que tenemos que acostumbrarnos que uno no sabe lo que le pasa al otro, así que por más que prepares o hagas lo que quieras, nunca sabes si lo que vos estás diciendo el otro ya no lo sabía. Bueno, entonces sentarle a ese lugar que uno plantea hoy en día, el lugar de encuentro, donde nos encontramos tus ideas en las mías o nos encontramos y las confrontamos. Así que verdaderamente lo que a mí me interesa hoy es compartir con ustedes algunas ideas, posibilidades, propuestas, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, ¿en serio te vas a quedar todo el tiempo ahí? ¿No querés ponerte cómoda en alguna? Mira, ahí tenés una. Fíjate, ¿seguro me vas a aguantar? Te aguanto. ¿Sos capaz de interrumpir? Pero te voy a interrumpir. Sensacional. Bien, una de las cosas que me interesa comentarles es pedirles, cuando yo trabajo a veces con directivos, solamente les digo, necesito que trabajen con dos oídos, el oído de directivos y el oído de docentes. Ahora ustedes necesitan 4 oídos, o 5 oídos. Escucharme con el oído de supervisores, con el oído de directivos, con el oído de docentes, con el oído de alumnos, con el oído de padres. Lo cual significa que en muchos casos no es solamente lo que yo pienso, sino cómo hablo con mi rol complementario, cómo hay tantas cosas que al día de hoy verdaderamente no alcanza con que nosotros la entendamos, sino que a veces tenemos que lograr que el otro también lo entienda. Y lograr que el otro lo entienda significa, entre otras cosas, cambiar una idea muy importante. Pasar de qué le quiero decir a qué quiero que el otro escuche. Lo que yo le quiero decir, te maté con esto. Lo que yo le quiero decir es una cosa, me miro al espejo y lo digo. El problema es que la pregunta tiene que ser distinta. ¿Qué quiero que el otro escuche? Y me voy a ver obligado muchas veces a no modificar el contenido, sino el modo como la planteo para ser escuchada por un otro. Sea un otro, un directivo, un docente, un alumno o un padre. Yo creo que eso es uno de los grandes desafíos que hoy tenemos. No es el otro, mi rol complementario, el que a veces tiene que acostumbrarse a lo que yo le digo, sino que quizás soy yo quien tiene que modificar el modo, lo que se denomina también modalizar el discurso. Y entonces, entre otras cosas, algunas de las que se me comió una parte, la de allá comió una parte de la pantalla. Fíjate, no te preocupes, si no miren todos para acá, pero es medio difícil. Cuando uno habla de los términos, me encontré con que hay 3 términos: diversidad, diferencia, distinto. Y para mí las palabras son muy importantes. Y las palabras son muy importantes porque vengo de una escuela en la cual aprendimos que las palabras transmiten significados. Pues no es cierto. Las palabras no transmiten significados. Las palabras provocan
significados. Entonces, no es solamente qué me significa a mí, sino qué le quiero provocar en el otro. Y me encontré con que si yo tomo la palabra diversidad, me sale diverso, como término relacionado. Si yo tomo la palabra diferencia, me sale diferente. Pero si yo tomo el término distinto, cosa que habitualmente no usamos, ¿a qué me remite distinto? Y dije, bueno, a distintez. No existe, ¿no? Que yo sepa, no. El que quiera saque el Google, fíjese, si no lo va a encontrar. Entonces la pregunta es, ¿a qué me remite distinto? Y me pasó algo interesante. Distinto me remite a distintivo. Distintivo me remite a lo que me hace único, lo que me hace singular, donde no solamente miro la diferencia, la diversidad, sino también lo distintivo, lo característico de cada uno. No solamente por comparación, sino también de base. ¿Lo están tratando de ver si pueden arreglarlo? Gracias. El resto adivinen. ¿Está bien? Y si no, cámbiense para allá, qué sé yo. Yo ya, por suerte lo aprendí, ¿viste? Algo de lo que quiero decirles. Entonces, alguna de las cosas que me importa es lo que uno puede decir, bueno, ¿cuáles son las actitudes habituales ante las diferencias? Cuando uno dice actitudes habituales, tiene que comprender que la escuela en la cual estamos hoy no empezó hoy. Es una escuela que tiene historia y muchas veces uno de los mandatos que tenemos es analizar esta historia para ver de esa historia, incluso a veces no de la escuela, de la sociedad y la humanidad, tienen tanto peso que hoy, más que saberes nuevos, tiene que haber saberes que cuestionan lo que tenemos. Y entonces nos encontramos con que a través de la historia de la humanidad, cuando se encontraron con las diferencias, porque ustedes creen que las diferencias las inventamos nosotros, no, siempre. El problema, la cuestión es qué se hacía en la humanidad con esas diferencias. Bueno, había un recurso muy claro. La diferencia era, por un lado, anulada mediante lo que podríamos llamar pseudo-igualdades, o también podríamos llamar, porque sigue existiendo, pseudo-homogeneizaciones, donde tratamos de decir somos todos iguales, y esto se pone de manifiesto, estas pseudo-homogeneizaciones en la escuela. Por ejemplo, pónganse ahora en el lugar de supervisores y directivos, por favor, ¿eh? ¿Cuándo se ingresa en primer grado? ¿A qué edad? Pónganse de acuerdo, ¿a las 6 o a los 5? 6. ¿Están seguros? ¿A los 6 se ingresa en primer grado? A ver, dale, vamos chicos, estoy tomándoles prueba, ¿eh? ¿A qué edad? Justito. 5 al 30 de junio. ¿Hasta ahí estamos? Dos preguntas. ¿Alguno de ustedes sabe por qué 5 al 30 de junio? ¿Saben por qué? ¿No saben? Porque somos unos colonizados. Porque en junio empiezan las vacaciones en el hemisferio norte. Tomá de acá, no se les ocurrió. Llévatelo esto. Imagínense cuánto menos problemas tendríamos si los chicos tuviesen que ingresar con 6 grados al primer día de clase. No estarían los padres diciéndote, pero por un día no te meló. Porque ya tendríamos un criterio que tendría cierto grado de claridad. Esta falsa homogeneización o pseudo-igualdad también se pone, olviden, ¿les puedo pedir un segundito? Olviden la idea de primer ciclo o de unidad pedagógica, ¿está bien? Olvídenla. Díganme ahora, para entrar al segundo grado, olvidando eso, ¿qué condiciones tiene que cumplir? Al primero que me diga cumplir 7 al 30 de junio se puede ir. ¿Qué condiciones tiene que tener? Haber aprobado. Ahora traten de pensar, yo necesito que lo vean, que cuando hablamos de pseudo-igualdad,
Para entrar en primer grado se toma una pseudo igualdad que es la fecha de nacimiento. ¿Hay algún profesor de educación física acá? Señálalo con el dedo porque nunca levanta la mano. Ahí, bárbaro. Vos fíjate, educación física, ¿estás conmigo? ¿Va? Bien. Vos en algún momento, vos decime que sí a todo lo que yo digo, ¿está bien? Bien. Imagínate que vos en el verano das clases de natación y tenés un grupo de 30 que viene a aprender natación. ¿Los vas a dividir por edades? No. Lo primero que haces es quién estuvo alguna vez en la pileta, quién hunde la cabeza, quién mueve los brazos y les pones nombre, delfines, mojarritas, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirles es, los criterios de agrupamientos se entienden, no son absolutos, son construcciones sociales. Entonces, en muchos casos las diferencias se han anulado por pseudo igualdades o falsas homogeneizaciones. No solamente en la escuela, en la vida entera. Pero la otra de las cosas que se ha hecho con las diferencias o con la diversidad y que uno no puede olvidar es fundamentalmente convertirlas en defectos y necesarias de ser excluidas, y más que excluidas, puestas en algún lugar preparado para ellos. ¿Alguien sabe lo que es la lepra? ¿Qué se hacía con los que tenían lepra? ¿Dónde iban a parar? En los leprosarios. Pero acá viene la pregunta clave para todos. ¿Iban a los leprosarios porque era el mejor lugar para ellos o para que la sociedad no los vea? ¿Se entiende lo que estoy tratando de hacer? Provocar nuestro pensamiento para ver cuántas de estas cosas a veces sucede que las seguimos haciendo. Nosotros hoy en día, cuando hablamos de ese término que parece tabú, educación especial, que yo insisto y pido que se elimine totalmente, no existe algo llamado educación especial, es educación, que se dará en escuelas de determinadas características cuando sea necesario. Pero no hablamos de educación hospitalaria, hablamos de escuelas hospitalarias. No hablamos de educación rural, sino de escuelas rurales. Vos podrá decirme es una tontería lo que estoy diciendo, no, no lo es, porque implica una concepción. Pero fundamentalmente, la pregunta que uno tiene que hacerse con algunas escuelas especiales es preguntarse si están ahí los chicos para que la sociedad no los vea o porque ese es el lugar que necesitan. Creo que bien que decir que sí, esa es nuestra deuda. Esto es lo que algunos dejamos como legado porque no tenemos respuesta, pero por lo menos quedan las preguntas. No dar por sentado ni por supuesto los supuestos, sino decir esto es digno de seguir siendo pensado, porque si no todo lo demás que hablemos queda en el aire. Y la otra de las cosas que la actitud habitual es promover, fomentar la marginación. Por ahora lo dejo en estas palabras que ustedes conocen, enseguida pienso seguir. Aviso que no les voy a dar tiempo para que me hagan preguntas después, así que más vale, o me hacen preguntas ahora o callen para siempre. No sé si se entendió. ¿Quedamos de acuerdo en eso? Pues me encanta porque veo el programa. Te dejan hablar 40 minutos y 20 de preguntas. Yo de 20... No me alcanza el tiempo. La otra de las cosas, ¿qué quieres que haga? Para que no va a haber ella tiene el micrófono. Si alguno se atreve a hacerme alguna pregunta, me tiene miedo. Bien, Parece que leeríamos a medida. No, por eso dije, ¿a medida qué? Porque después no les doy el tiempo. ¿Está bien? Listo. La otra de las cosas que a mí me interesa, insisto quizás, ustedes dirán, ¿por qué no doy definiciones? Porque no creo en las definiciones. No lo creo, lo insisto en esto, no creo en la definición. ¿Por qué no doy una definición única? ¿Y por qué no creo en las definiciones? Te maté con esto. ¿Cuántos profesores de filosofía hay acá de secundaria? Viste que cuando yo digo esto se mueren en el acto. ¿Cómo es esto? Toda la vida hemos aprendido en la escuela definiciones. Les voy a explicar por qué. Porque creo que las definiciones cierran la cabeza. ¿Está claro? Te maté. ¿Está bien? Les voy a dar un ejemplo. ¿Le doy un ejemplo? ¿Listo? Lo agarro acá, ya que se sienta. No, mentira, vamos a hablar a otra que esté más lejos. No, ¿vos te atreves? ¿Te atreves? ¿Listo? En 4 palabras. ¿Viste que la definición de más de 4 palabras no tiene?
Listo, definí mujer. Belleza. Definí. Definición de libro. 4 palabras. Denomínase mujer. Dícese. No le sale. Haga fuerza. Dícese. Una especie humana Ser de humano que puede procrear. No sé, En general. Parir. lo que podría... ¿Está bien hasta ahí? Bien. No, les pido que piensen conmigo. Esas son definiciones que siguen existiendo. Ahora, ¿querés que te dé más libertad? Pero no a vos, esperate. Caracterizar a las mujeres. Inteligentes, fuertes. Bien, lo que les pido que entiendan es esto. ¿Me siguen la idea? Las definiciones cierran la mente. Las caracterizaciones abren las posibilidades. Sí, señor. La pregunta es, ¿y por qué seguimos con las definiciones? Porque venimos de una escuela en la cual una de las cuestiones más importantes era entender el mundo. Y el mundo se entendía cuando lo dividías en clases. O esta clase o la otra. ¿Está bien? El problema está que la realidad llega más allá de las clases que podamos armar. ¿Alguien recuerda las monocotiledoñas? ¿Le suena, verdad? ¿Te acordás la otra clase? ¿Cuál era la otra clase? Las dicotiledoñas. Bien, con eso estábamos bárbaros, porque entendíamos el mundo dividido entre las monocotiledoñas y las dicotiledoñas. Pero algo empezó a hacer ruido cuando hubo definiciones o clases que la realidad no estaba tan de acuerdo. Por ejemplo, ¿todos aprendieron qué son las aves? Definición de aves. Bicho que vola. El problema radica que hay 2 bichos que no se enteraron. La gallina no vola. Y el pingüino tampoco, ¿te diste cuenta? Bien, bueno, no vola, ¿qué querés que te diga? Lo que quiero decir es con esto, y estoy hablándolo, no hablo de niveles, jardín, primaria y secundaria, que me resulta mucho más rico trabajar con caracterizaciones que con definiciones cerradas. Pero insisto, las definiciones no son un error que cometimos, sino algo que correspondía a una historia de lo que significa entender y comprender el mundo. Y necesitábamos dividir, clasificar el mundo para poder entenderlo. Hoy cada vez más tendemos a caracterizar ese mundo, con lo cual hay posibilidad de mayor apertura. Porque cuando vos dijiste bella, no es una definición, sí es una de las características. Y no son cerradas, ¿se entiende esto? Entonces, ¿hasta ahí estamos? ¿Cómo? Y depende de lo que entendemos por belleza. Ya mató, listo. No empecemos por ahí, vas por mal camino. Bien, pero fundamentalmente si volvemos otra vez, esto que vos estás diciendo es lo más importante hoy en día. Son construcciones culturales, históricos y sociales. Por lo tanto, todo el tema, la temática que estamos viendo hoy, la diversidad, la diferencia siempre existió. Pero una cosa es cuando algo es objeto de existencia y otra cosa es cuando es objeto de conocimiento. Por ejemplo, ¿escucharon hablar del acoso escolar, del bullying, etcétera? Es nuevo, ¿no es verdad? Nunca existió. Lo que pasa es que siempre fue objeto de existencia, pero hace relativamente poco tiempo que es objeto de conocimiento. Exactamente. Y con esto nos pasa con estos temas también. Entonces va otra. ¿Se sienten tranquilitos por ahora? Bien. Levanten la mano todos aquellos que están en contra de la discriminación. Vos mirá a todos. Bien, bajen la mano. Ahora levanten la mano todos los que están a favor de la discriminación. No me vengas con ningún depende. Bueno, somos como 5 o 6. ¿Vos tampoco, querido? ¿Miramos? Bien, vamos a decirlo de otra manera. Gracias, mi amor. Algunas es porque ya lo escuchaste, lo dije, y otras porque están convencidos. Primero y fundamental, lo voy a decir de otra manera, no solamente estoy a favor de que me discriminen, sino que pido, les ruego, les pido, discrimínenme. Yo quiero que me discriminen. Suena horrible, ¿es verdad o no? Por favor, desde los lineamientos curriculares y los núcleos de aprendizaje prioritario, una de las metas o objetivos es que los chicos logren discriminar entre, ¿sí o no? Bueno, está bien, no se me asusten.
Para que esto vaya bien, vamos a hacer una diferencia. Yo quiero que me discriminen, lo que no quiero es que me segreguen. Esperen, esto no significa que a partir de este congreso todas las escuelas de ustedes van a decir acá se fomenta la discriminación. Pues te juro que te cierran la escuela. Pero sí, a nivel de pensamiento es importantísimo, no por la palabra, sino por la idea, diferenciar entre lo que es discriminar y lo que es segregar. La pregunta es ¿por qué le doy tanta importancia? Porque con el lema de no discriminar, ¿saben lo que están haciendo? No dando el derecho al otro a ser diferente. ¿Se entiende? Va junto, aunque parezca mentira. Por eso a veces no quiero que cambien tanto las palabras, sino las ideas que va junto con ello. Cuando a veces me presentan, yo digo, tengo un montón de títulos, no importa cuántos, pero además de eso siempre tengo vida personal. Y algo que uno disfruta de mi vida personal, yo me casé 4 veces. ¿Está claro? Paren, pero después estar tranquilo, no busco un quinto. Así que no hay problema. Pero lo que a veces digo es en serio, me casé de verdad. Pero además digo esto, de las 4 veces que me casé, 3 veces me casó mi papá. No puedo creer. Y me quedo un rato callada. Y no digo nada. Y siempre hay alguno que se muere de curiosidad. ¿Es verdad o no? Sí. A ver si soy la hija desconocida del Papa Francisco, qué sé yo. La cuestión es esta, con el debido respeto. Lo que quiero decir con esto es que tenés curiosidad, pero no me lo preguntás. Les pido que piensen un segundito conmigo. Actitudinalmente a veces, no preguntar es, te miro a vos, no era tu intención, pero te miro. No me preguntás porque no me querés hacer sentir avergonzada. Con lo cual lo único que conseguís es que yo sienta que ese hecho es un hecho vergonzante. ¿Me siguen? Les pido solamente que lo piensen, nada más. Te maté con esto. ¿Se entiende? El no preguntar por las diferencias, muchas veces, ojo, que el que conoce el grupo son ustedes, no yo, pero muchas veces no preguntar por la diferencia es no hacerlo sentir diferente. Perdón, estamos hablando de lo que significa la diversidad. No hacerlo sentir diferente significa que en el fondo seguimos pensando que la diferencia es negativa. Bueno, ahora les contesto, para que no se queden con la intriga. Me casó mi papá 3 de las 4 veces, porque no solamente soy judía, sino que además mi papá era rabino, pero la tercera vez me dijo, es la última. Es la última. O sea, obviamente ustedes tienen que saber a quién le preguntan qué cosas, pero yo les pido que piensen conmigo. Recuerdan que les dije que tienen como 4 o 5 oídos con los cuales escucharme. A veces es con el oído de docentes o de alumnos que fuimos. ¿Cuántas veces el no preguntar por esa diferencia implícitamente conlleva el no darle derecho a ser diferente? Entonces, diversidad implica, por un lado, discriminar, que significa reconocer las diferencias e incluso aprovecharlas. Segregar es hacer a un costado al diferente. Y a veces hacer a un costado al diferente no es porque lo mandé a otro lado, sino porque no le pregunté, porque no lo hablé, porque no lo conversé. ¿Se entiende? Al negarlo es una manera de segregar. Quizás no estoy ayudándoles mucho a hablar de cuestiones concretas, sino que yo hablo mucho más desde lo actitudinal, desde lo ético, ideológico, pero que se traslada a prácticas concretas. O sea, yo necesito que hagamos todos este análisis de nuestras propias prácticas. Una de las cosas cuando hablamos de cambio y mejora en la calidad educativa, a veces no radica en qué cosas nuevas hacemos, sino en qué cosas podemos cuestionar de lo que estamos haciendo porque lo damos por obvio. Y dar por obvio algo, por más que lo hayamos hecho durante 20 o 30 años, es manera de matar lo nuevo y lo distinto. ¿Está claro? Lo que surge de cuestionar. La otra de las cosas que me interesa también dejar en claro, que obviamente es importante, la diferencia es. Esto también suena conocido. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia en sí misma no es ni buena ni mala. Lo que hagamos con esa diferencia, eso puede
puede ser o bueno o malo. La diferencia no es nada, no es nada más que eso, diferencia. No se le pone ningún calificativo de ninguna manera. Entonces, no hay posibilidad ni de ignorarla, ni de eliminarla. O sea, ¿qué quiere decir esto de ignorarlo? Muchos de nosotros que hemos pasado por el aula como docentes hace algún tiempo, sentíamos que lo mejor que podíamos hacer por un chico es hacer de cuenta que no hay diferencias. Bueno, te quedaste pensando. Lo tenemos tan metido que no nos damos cuenta que no estamos haciéndole favor a nadie. La diferencia no es ni buena ni mala, sino que lo que hagamos con ella. Si hacemos de cuenta que no es cierto, tengo derecho a ser diferente. ¿Está claro? Ustedes vieron que yo no uso el término discapacidad en este momento, porque hay muchísimas otras diferencias que implican esto de en qué medida cada uno es único. Entonces, la otra pregunta que ya cae de maduro es este otro concepto. Todo es las Naciones Unidas, ¿viste? Un día de esto me van a matar a mí porque me las ataco contra todo lo que dijeron las Naciones Unidas. Porque están en contra de la discriminación y a favor de la tolerancia. Y la palabra tolerancia podrá tener un significado a nivel de lo etimológico y epistemológico, pero tiene también un significado social. Si yo te miro a vos, ¿sí? A vos, y te digo, hace como 1 hora que te vengo tolerando. ¿Cómo te sentís? Como la misma. Exactamente. En nuestro uso social y habitual, tolerar a alguien, está claro, pero tiene una significación mucho peor y que les pido, o sea, les decía que iba a compartir con ustedes ideas, está claro, e interpretaciones. Que es la tolerancia, como diría Mafalda, no es solamente aguantar, soportar, resistir, sufrir, disimular, etcétera, sino que la escuela está inmersa en un contexto social, no puede desprenderse de ella. Entonces creo que todos, tanto los que trabajan acá en Salta como los que trabajan en distintas partes del país, también los miembros de la humanidad, tenemos que pensar que la tolerancia tiene una significación mucho más terrible, que no tiene que ver únicamente con la escuela, pero nosotros somos receptores de eso, que es cuando grupos, actitud de un grupo poderoso y mayoritario ante un grupo calificado como menos poderoso. Lo tenemos en lo que acá se denominan pueblos originarios. Pueden hablar de aborígenes, no es ninguna mala palabra, porque aborigen no significa sin origen, sino que significa desde el origen. Así que podemos decir aborigen tranquilamente. Entonces la pregunta concreta es, en muchos lugares de nuestro país, lo he visto incluso, y lo hablábamos acá con el compañero acerca de que yo había dicho que había estado en otra provincia, que había visto una zona que no me acordaba si era población de Aguita, y me corregiste que era Tobas, que están en una zona y yo veo un mural dibujadito. Entonces cuando me dicen, ahí están todos, no podemos entrar, ahí están todos. O sea, la escuela no entra, están todos. Entonces me asombré. Digo, ¿por qué están todos? Y porque se los ubicó ahí, porque el otro terreno se usó para... No digo más. Se usó para... O sea, les permitimos vivir. ¿Se entiende? Eso se llama tolerancia. La pregunta es si a vos te gustaría que te toleren. Y la peor que les pido, no mirar solamente acá en nuestro país, sino mirar el mundo. El más terrible ejemplo de lo que significa tolerancia tiene que ver con el hecho de, ¿vieron la palabra que hoy en día se usa? Migrantes. Nosotros hemos usado durante toda la vida la palabra inmigrantes o emigrantes, ¿sí o no? Inmigrantes eran los que llegaban acá, emigrantes los que salían de algún lugar. Nos apareció esta palabra denominada migrantes, porque migran, que son todos los que salen de zonas de guerra, y les pido un favor, piensen conmigo, si leemos los diarios sabemos que todos esos migrantes que han llegado por distintos lugares a Europa van a parar a lo que se llaman centros de refugiados, donde son tolerados, que ya ni siquiera son centros de refugiados, sino que directamente son campos de concentración, directamente. La pregunta es, ¿son tolerados? Lo cual significa que les tiran comida, tiran, pero no ciudadanía,
no educación, no salud, no trabajo. La pregunta es: ¿eso lo que queremos? ¿Es eso lo que queremos? O sea, lo que les pido es que entiendan que vamos a tener que ver si la palabra tolerancia está respondiendo a lo que nosotros queremos en relación a qué hacemos con el tema de la diversidad en la escuela. ¿Tolerar? O sea, con esta significación que quizás no está igual en el diccionario. Más todavía, voy a decir algo terrible. Vos, si querés andar a tomar un café, puedo decir algo grave ahora. ¿Te lo aguantás? Bien. Por ejemplo, ahora dentro de un par de semanas tenemos las pruebas a aprender. ¿Escucharon hablar de ella? Obligatorio. ¿Puedo? Son una porquería. Espérenme. No, esto es demagogia barata. Cara la demagogia. No. La pregunta concreta es, pero me tuve que poner a pensar, las tuve que mirar, tuve que ver, etcétera. Si las pruebas a aprender, como son las PISA, etcétera, sirven para que un Estado se plantee cómo apoyar a las instituciones que sacan menos promedio, está bien. A los alumnos no les sirve para nada. Y ustedes saben, al igual que yo, los que estaban en primaria, los que están en secundaria, que estas últimas semanas los profesores enseñan de acuerdo a lo que creen que van a tomar en las pruebas a aprender. ¿Es verdad o no es verdad? Pero la pregunta concreta es: ¿por qué me molestan tanto? Les voy a contar por qué me molestan tanto. Porque de acuerdo a la idea, se nos compara después con países de Europa. A ver si estamos en el puesto 80 y 90. Ahora yo les hago una pregunta. Nos comparan de acuerdo a lengua y matemática, por ejemplo, ¿vale? Que andaremos como la mona. Pero nosotros acá, en este país, no con este u otro gobierno, en este país, la ciudadanía se adquiere por nacimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Por nacimiento. Entonces, por lo tanto, acá tienen derecho a trabajar, tienen derecho a un montón de cosas. Entonces, el día que me quieran comparar con otros países de Europa, busquen otras variables también, y no solamente lengua y matemática, porque no me importa estar en el puesto 80 y 90 en algunas cosas, cuando en otras, este es un gesto que no lo sacaste, queda bien, etcétera. Pero quiero decir que, no quiero decir con esto que nos pongamos en contra. Simplemente tratemos de repensar cuál es el sentido que tiene y cuánto más tenemos que analizar y decir: ok, lo vamos a hacer, pero ese puesto 80 o 90 no me significa una calidad de ciudadanía o el tipo, por la pregunta es qué tipo de sociedad queremos. Dije que lo tenemos acá también, porque por algo hablé de provincias donde están en algunos lugares encerrados, etcétera. O sea, no somos todo joya, excelente, pero no tenemos como política universal directamente crear campos de refugiados para meter ahí a los que vienen. Hay mucho para hacer. Pero entonces, tolerar la otra. Entonces, ¿qué será la intolerancia? Intolerancia es rechazo del otro por lo que el otro piensa, por lo que el otro es, etcétera. Y por el otro lado, la intolerancia lo que hace es no intentar descubrir características que tiene el otro. Nos quita el placer por conocer cosas nuevas. Esto de rechazar la duda que conduce al descubrimiento, y lo que hace es, de alguna manera, jugando otra vez con las palabras, la intolerancia está íntimamente unida a los prejuicios. Si yo en este momento, ya ahora los agarré de punto a todos, y les digo que levanten la mano todos aquellos que no tienen un solo prejuicio. Vos ves una mano levantada, date vuelta. Bien, hay una norma en la historia de la humanidad que dice que si todos los seres humanos tienen una característica es porque esta característica es útil. La pregunta clave es: ¿para qué miércoles me sirven los prejuicios? Como no tengo tiempo para que hagamos intercambios, se los digo yo. Habitualmente los prejuicios nos sirven para afrontar situaciones desconocidas. Entonces, como no tengo elementos como para poder abordarlas, le preguntan, por ejemplo: ¿vos te querés ir de vacaciones a Tailandia? ¿Estamos de acuerdo? Nunca estuviste en Tailandia. Te vamos solita. Y no sabes con qué te vas a encontrar. Pero sabes que el primo de ella estuvo en Tailandia. Y la pregunta que vos le hacés, decime una cosa: los tipos en Tailandia
Y ella te contesta, mira, yo no sé, pero mi primo me dice que los más peligrosos son los petizos y morochitos. Vos llegás a Tailandia y a cualquier petizo que se te acerca, ¡va de retro, Satanás! Eso se llama prejuicio. Me permite afrontar situaciones. ¿Alguno de ustedes recuerda cuando era docente? Cuando empezó a trabajar, ¿está bien? Y era la primera que trabajaba, ¿qué tal es la directora? Y entonces siempre había alguien que te decía, mira, vos ten en cuenta lo siguiente. Con la directora o el director, pero si digo el director es como los incluyo ahora a todos los hombres en las, por el les no me sale. Cuando ve la directora, lo primero que tienes que hacer es no hables si no te habla primero. La otra cosa, ¿viste? Levantás y está levantada. Y la más importante, cuando un directivo te dice, te sugiero hacerlo. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, eso se llama prejuicios que nos ayudan a resolver situaciones, estoy hablando en serio, que son desconocidas. El problema de los prejuicios es si después nos dejamos que el pobre directivo venga y se vea que es una excelente persona. Entonces, ¿qué terminamos diciendo? Es la excepción a la regla. La arreglamos siempre, pero a veces cuando estoy con... Ahora no puedo, son casi todos supervisores, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Pero en general uno puede llegar a decir, suponete, ¿hay alguno que recuerde todavía su cargo docente? A ver, ¿vos recordás cuando eras docente? Sí, recordás. Bien, escuchame bien. El lunes te viene un alumno nuevo. ¿Vas conmigo? Obsérvalo. La madre es maestra y psicopedagoga. ¿Escuchás? El padre es supervisor de una escuela secundaria y el tío trabaja en el ministerio. Bueno, no, después no me pregunte qué es un prejuicio. ¿Es verdad o no? El problema no son los prejuicios porque son mecanismos de defensa que todos empleamos ante situaciones desconocidas. El problema, especialmente en el tema de la diversidad, no es que tengamos prejuicios, el problema es si no estamos aceptando que la realidad anule ese prejuicio. ¿Se entiende? Y el problema de los prejuicios es que el prejuicio empieza con la palabra todos. Todos los directivos te tienen entre ojos. Pero el problema está que el contrario no es ninguno. Algunos sí, otros no. Todos los supervisores vienen a ver qué hiciste mal. Todos no, ninguno tampoco. Algunos. Ninguno de ellos está acá hoy, ¿está claro? Pero quiero decir con ello que el problema del prejuicio son estos dos. No dejar que la realidad, se entiende que estoy hablando de la diversidad desde todo punto de vista, no dejar que la realidad anule ese prejuicio, y la otra es cómo hago. No reemplazo el todos por el ninguno, sino por algunos. Exactamente. Y la otra de las cosas, no sé si ustedes como supervisores lo tuvieron que estudiar, etcétera, etcétera, uno lo tiene claro, pero algunos de nosotros, vos y yo no lo teníamos claro, igualdad y equidad no sabíamos la diferencia. Pues las dos somos maestra normal nacional, ¿viste? Somos otra categoría que ustedes. ¿Está claro? Porque además lo decimos las dos, diciendo que somos maestra normal nacional. O sea, somos representantes de la historia de la educación argentina. Especie en vía de extinción. Creo que hoy acá somos las únicas que quedaban. ¿Viste? Hay algún... No, es que se mandan la parte pero no lo son. ¿Entendiste? ¿No? Así que vos seguís conmigo. Bien, cuando nosotros estudiábamos, uno de los problemas que teníamos era no diferenciar entre lo que es igualdad y equidad. Eran casi sinónimos, ¿viste? Cuando uno ponía el signo en matemática, igual y equitativo, qué sé yo. Repartir en forma equitativa, cuando mi madre repartía la forma equitativa, siempre decíamos, le diste más a él que a mí. O sea que había un sinónimo entre igualdad y equidad. La pregunta es, ¿para qué nos sirve esto? Son dos principios que de base tienen mucho en común, pero que son distintos. Sí, tenemos que saber cuál es la diferencia. Mínimamente lo que tenemos que saber es que cuando hoy en la escuela estamos hablando del término o de la idea de igualdad, estamos hablando de una escuela para todos, donde consideramos que todos tienen derecho a recibir educación. Nada más, ahí me quedé. No agregué nada más hasta ahí. Cuando hablamos de igualdad, es disfrutar de iguales derechos y posibilidades. Esto necesita ser aclarado
¿Por qué? Porque igualdad en cuanto a oportunidades educativas, igualdad de oportunidades educativas, fue una discusión muy grande a nivel de la elaboración de las leyes. Cuando estábamos discutiendo la ley de educación, no la 1420, no jodan, la 25, la ley federal, ¿claro? Una de las cosas que se querían poner en esa ley era que la escuela tenía que brindar igualdad de oportunidades. Fuimos muchos los que discutimos que la escuela no podía garantizar igualdad de oportunidades sociales. Te vas a casar, vas a tener marido, vas a tener esposa, vas a tener... No podemos. Entonces se planteó una igualdad de oportunidades educativas. ¿Se entiende? No puedo garantizar igualdad de oportunidades sociales. Y la otra cosa que les pido que tengan en cuenta, igualdad de oportunidades educativas no es sinónimo de igualdad de resultados de aprendizaje. Suena, yo sé que uno lo sabe, pero la escuela no puede garantizar igualdad de resultados de aprendizaje. A veces viene bien. ¿Qué? ¿Vos querés que redondee ya? No, para nada. Entonces, la otra de las cosas que uno tiene que plantearse es claramente, primera frase más importante, con estos chicos se puede. La pregunta es, ¿qué quiere decir que se puede? Con estos chicos se puede no sé qué y no sé hasta dónde, pero tengo que terminar de separar a los chicos entre los que pueden y los que no pueden, porque esto no va a depender de los chicos, sino de la propuesta. Levanten la mano todos los que pueden bailar. De todos los que dejaron la mano levantada, los que pueden bailar para participar en un concurso internacional de bailes de salón. Si yo hago la segunda pregunta, morimos. Si hago la primera, todos pueden. La que decide si el modo de la cantidad en la cual puede, alcanza o no alcanza, soy yo. Pero la propuesta tiene que ser una propuesta que todos puedan. La otra de las cosas que a veces se plantea, y a veces uno lo pone en un diseño muy chico, en el cual se nota la idea entre estas que andan siempre dando vueltas. Cuando hablamos de exclusión, estamos planteando dejar afuera. Cuando hablamos de segregación, estamos hablando de dónde ponemos a los que dejamos afuera. Cuando estamos hablando de integración, estamos hablando de qué parches ponemos para poder incorporar a aquellos chicos sin cambiar el sistema. Y cuando estamos hablando de inclusión, la propuesta es el cambio de sistema. La pregunta que me podrían hacer es si estoy en contra de una de las dos, de integración o de inclusión, y si creo que una supera a la otra. No es cierto. Creo que son etapas. Y bendita sea que en algunos lugares estamos en integración porque estamos mejor que antes. Y en muchos lugares han cambiado el nombre de integración a inclusión, por cambiarle el nombre nada más, pero todavía no hemos llegado a esa etapa. La inclusión, por ejemplo, en algunas escuelas hay maestros integradores. ¿Es verdad o no? Bien, antes ni eso teníamos. Pero los maestros integradores vienen a veces cada 15 días, hacen un toque y me voy. Un cambio de sistema sería, por ejemplo, que en algunos lugares se da, que ese maestro integrador forme parte de la planta orgánica funcional, que esté dentro de la escuela, que conozca el proyecto institucional, que conozca el grupo y la planificación del docente, y además que no saque al chico con dificultad, sino que trabaje con todo el grupo. En algunos lugares se entiende que no me preocupa tanto integración e inclusión, no es ni bueno ni malo, son etapas que se tienen que pasar. El cambio no me alcanza, porque la pregunta concreta sería: ¿hay una tercera etapa? Sí, señores, hay una tercera etapa. La tercera etapa para mí se llama convivencia, no consejos de convivencia, me refiero a convivencia a nivel de lo social. ¿Alguna vez fueron a algún recital? Se pasan preguntándole al otro: "Che, ¿qué dificultad tenés?". ¿Es verdad o no? Lo que hacemos ahí es convivencia. O sea, no necesito ni integración ni inclusión, porque lo que tengo que aprender es a vivir con el otro con sus propias características. Está bien, son los desafíos que tenemos, pero por lo menos conocerlos por dónde van. La otra de las cosas, después tengo lo que es la exclusión educativa. Yo le voy a pedir, hoy en día, exclusión educativa tiene que ver con, por un lado, no estar en la escuela. No digo por qué razones, no estar en la escuela, pero no es la única. Otra,
estar varios años y finalmente abandonar. Al que le toque ensayo, lo entiende. Es una forma de exclusión. Otra, una escolaridad de baja intensidad, o sea, más o menos ocupar el asiento. La otra, aprendizajes sectarios o elitistas. ¿Para qué les voy a enseñar esto si igual después lo único que van a hacer es ser albañiles? Por favor, les pido que entiendan. Sí, yo sé, no es de maldad. Es otra vez, la frase que acompaña esto no es la perversión intelectual, cognitiva, afectiva y social. Es estar convencido de 3 frases, que uno la escuchó también en la familia. Lo hago por tu bien. ¿Está bien? A mí me duele más que a vos. Y la otra, cuando seas grande lo vas a entender. Nunca les sonó esas palabras. O sea que no, quiten de encima la idea de maldad. No hay maldad. Hay convencimiento de que esto debe ser así, pues si no empezamos a ver que soy un error andando. No lo soy. Estoy convencida de que eso va. La otra de las cosas que me interesaba era dejar en claro, hoy en día les voy a pedir que lo piensen conmigo. Título: Barreras para el aprendizaje y la participación. 2 palabras que quizás no son las habituales. Aprendizaje, sí. A la escuela se va a aprender. Vamos a agregar una más. A la escuela se va a participar de la vida escolar. ¿Se entiende? Y a veces se participa más de la vida escolar en los patios, en los recreos y en la escalera que en el salón de clases. Y sugerencia, si ustedes quieren ver cómo se incluye a los chicos con algún tipo de dificultad, no es en el salón donde más lo van a ver, porque en el salón de clases el trabajo con el chico con dificultad es una orden del docente. Si quieren ver en qué medida es aceptado o no por sus propios compañeros, se ve en el recreo, en la escalera, en el patio. O sea que es tan importante hablar de aprendizaje como participación escolar. ¿Están? Barreras. Se denominan barreras, aquellas dificultades con las cuales me encuentro para poder trabajar. Y fíjense, ¿conoce todo el mundo este dibujo? Sí. Sí, pero les agregué un tercero. En el primero, muy conocido, se ve la idea de igualdad. Para que puedan ver el partido, les doy a los 3 el mismo cajoncito. La segunda es equidad, a cada uno según lo que necesita. Pero le agregamos ahora una tercera, porque no eliminamos la barra, la cerca. Eso sería eliminar las barreras. No sé si me comprenden. O sea, es ir agregándoles ideas. En algunos casos, cuando me dicen, ¿qué significa esto? Entonces las preguntas son, barreras son todas aquellas que algunos de nosotros, no solamente nuestros alumnos, hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas para poder realizar aprendizajes. Y es preguntarse si solamente voy a hablar de tus dificultades o entender que tus dificultades son reales dificultades cuando del otro lado tenés barreras. No sé si se entienden. O sea, no es solamente qué llevo yo, sino desde el otro lado. O sea, yo comentaba ayer, en general lo comento mucho, yo soy totalmente disléxica. No fue una barrera para mí porque por mi edad, cuando yo era chica, la dislexia no existía, ¿viste? No existía. Lo único que sé es que me pasé de 1er grado a 6º que me mandaron a caligrafía. Cosa más imbécil para una disléxica que la manden a hacer caligrafía. O sea que no fue para mí una dificultad porque nunca cuando alguien me dice, ah, vos tenés esa dificultad, no es una dificultad, es una característica mía. Hay algunos gordos, blancos, hay otros que además de gordos somos disléxicos. O sea, la dislexia, al igual que muchas otras cosas, va a ser una dificultad, no porque vos la tengas, sino por las barreras que se te presenten. Los maté. ¿Se entiende hasta acá? Bien. Entonces, algunas de las barreras pueden ser, como decíamos antes, nuestros propios pensamientos, nuestras ideas. En otros casos pueden existir barreras sociales o barreras económicas cuando no tenemos suficiente presupuesto como para poder incorporar adecuadamente. Entonces, el pibe con silla de ruedas, ¿está bien? Va a ser una dificultad si en la escuela solamente hay escaleras. ¿Me siguen? Igual tiene la silla de ruedas, por favor, estoy exagerando. Pero lo que me interesa compartir con ustedes son las ideas. Las ideas son estas.
Toda dificultad va a ser una dificultad no solamente por lo que yo llevo, sino por las barreras que se me presentan. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿puedo cambiar algunas características de mis alumnos? Probablemente no, pero puedo hacer que esas características no se constituyan en obstáculos para poder aprender y participar. Ese es, creo, hoy en día, nuestro gran desafío. Perdónenme, eso que puse al final de las barreras políticas, ¿sí? Barreras políticas de política educativa. Ustedes son todos muy jovencitos, pero cuando yo estaba, o sea, pasé por todos los niveles, no de estudiante, también como profesional. Las peores macanas me las mandé en jardín, pero, y sí, porque fue el primer nivel en el cual trabajé. Hoy en día quiero hacer que vengan los chicos a recuperar. Plastilina 1, Rincón 2, porque no sé qué les habré hecho. Le he puesto tantas barreras a los pobres pibes porque usted puede y lo volvía loco. Pero una de las cosas interesantes era que le tomábamos a los chicos en sala de 5 una prueba que se llamaba la prueba de Filio, donde se probaba a ver si los chicos podían hacer tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra, y entonces pasaban a primaria. Si no, se los consideraba ineducables. Ojo que este concepto político de ineducables no está perdido, ¿eh? ¿Está claro? Entonces, de alguna manera, me encuentro con lo que podríamos llamar barreras biológicas. Las barreras biológicas son, si ustedes se fijan, la palabra biológica está puesta entre comillas, bio de vida. O sea, y les pido que observen, ¿ustedes ven alguna inicial ahí? ¿Ven alguna etiqueta? ¿Ven algún rótulo? ¿Ven el nombre de alguna enfermedad? Bien, entonces nos entendemos la diferencia, que algunos tienen dificultades en la vida, ausencia o dificultad para el control de movimientos. No pongan etiqueta. Estoy caracterizando, que es muy distinto a poner etiquetas. Las etiquetas me tienen podrida. Viste, una vez me hablaban de los chicos con TGD. Me encantó el TGD. El TGD es como el virus, ¿viste? Cuando no sabe qué tiene virus. Entonces TGD, ¿se acuerdan que se hizo trastorno generalizado del desarrollo? Yo una vez en un congreso cuando me dijeron, claro, porque el TGD, lo miré y dije, mira, en la escuela el TGD es un TDG. Casi me mata. Bueno, si jugamos con las palabras, yo también puedo jugar. Entonces, pero lo cual no significa que yo ignore esto, que es deficiencias sensoriales, deficiencias o alteraciones mentales, de las alteraciones psicológicas, enfermedades debilitantes, cual desnutrición, etcétera, etcétera. Por favor, entiéndanme bien, no necesito poner una etiqueta, ni un nombre, ni nada, pero que son dificultades que tenemos que ayudarles a superar, no la dificultad, sino la posibilidad de aprender, no poniéndoles más barreras. Entonces, dentro de las barreras socioculturales y económicas tenemos algunas, que ustedes conocen, las nomino nada más, pero para que sepan que son barreras y son obligación de ustedes observarlas por lo menos y tenerlas en cuenta. Barreras, pobreza, desatención, deserción, deficientes condiciones de vivienda. Acá lo único que necesito que entiendan es que una deficiente condición de vivienda no es simplemente vivir en una villa. Una deficiente condición de vivienda puede ser vivir en un hermosísimo loft de última generación donde los chicos no tienen una bendita mesa donde sentarse a escribir. ¿Se entiende? Porque queda feo, porque todo es blanco, ¿viste? Y son sillones, como son ochentosos, tienen solamente almohadones en el piso. O sea, lo que quiero decir es, analicemos a qué llamamos deficientes condiciones de vivienda. ¿Está claro? Desde el punto de vista escolar me refiero. Otra barrera, ignorancia, discriminación, sobreprotección. A mí me encanta, porque uno dice, claro, hay cada madre sobreprotectora. No hay madre y padre más sobreprotector que un docente. No sé si me entienden. Y si no recuerden, ¿alguno ha tenido hijos en la escuela primaria? ¿Cuántas veces lo mandaron a casa sin mirarle las tareas para el hogar? Never in your good life. No sé si me entienden, porque además no solamente lo hacía, sino que además, ¿cómo no le voy a mirar la tarea y ayudarle a entenderla? ¿Qué va a pensar de mí que soy docente también? O sea, la sobreprotección se pone en manifiesto en muchas cosas. Otra, carecen de una estimulación adecuada. Esto de la estimulación adecuada, que ya lo veníamos diciendo hace mucho, estimulación adecuada es cuando le falta una estimulación adecuada, cuando hay exageración de estimulación, hiperestimulación.
Hoy en día, algunas de las cosas que los de neurociencias tienen de piolas y que te ponen el acento es el concepto de poda. O sea, alrededor de los 2 años se da lo que se llama la poda, que es nacemos con mucha más sinapsis de las que en realidad usamos ahora. O sea, la estimulación adecuada ayuda a que se poden la menor cantidad posible de sinapsis. Pero cuando le dan a los chicos, viste, el gimnasio, y además le cambian todos los días el gimnasio, la regada, este para que mire, este para que escuche, este para que mueve, este para que suene, bueno, perdónenme, esa tampoco es una estimulación adecuada. Porque después el nene igual agarra la cuchara y empieza a darle a la olla que con esa estimulación le alcanza. O sea que estimulación adecuada no es falta de estimulación, sino también demasiada, ¿correcto? Por el otro lado, a otra de las barreras que podemos encontrar es cuando no tienen el adecuado acceso a actividades extraescolares. Los chicos no viven solo en la escuela, aunque ahora parece que cada vez más tiempo están en la escuela o no en la escuela, nos están faltando actividades extraescolares. Que en algunos casos no significa ir a hacer música plástica o educación física, encontrarse con un amigo. No, extraescolar, ir a la casa de un amigo, a jugar con lo que sea con el otro, aunque sea treparse un árbol. Nos están faltando esos lugares de encuentro a nivel de lo social. Barreras que tienen que ver con lo físico. Bueno, hay algunos de ustedes acá que me las han enseñado mucho mejor, en el sentido de distancia a las escuelas. ¿Creen que eso no es una barrera? Tener que caminar 5 o 10 kilómetros, atravesar ríos, subir montañas, falta de medios, etcétera, etcétera. Barreras no solo para los alumnos, sino también para docentes o supervisores, colegas de ustedes de Santa Cruz, quienes yo conocía. Termino lo antes que pueda, te prometo. Título y nada más. ¿Vos querés dejar lugar para la pregunta? No. ¿O ya se terminó toda mi hora? Todo me lo comí, pero empecé más tarde. Bueno, me apuro. Les pongo los títulos. Barreras. Las que ustedes jamás tendrían acá. Racismo, sexismo, clasismo, homofobia. ¿Está bien? Expectativas inadecuadas respecto de las posibilidades de los chicos. Y por el otro lado, bien, estas barreras actitudinales. No me digan que nunca se encontraron con esta. Pensar que ahora que vino el especialista, ahora es alumno del especialista. ¿Se entiende? Y la segunda es un verso que escucho constantemente. A mí no me prepararon para esto. ¿Nunca lo escucharon? Entonces, si me hacen un favor, ojo con lo que tienen en la mano. Los que tienen mate tienen que dejar el mate. Me hacen un favor cuando yo digo 3, abrazan al de al lado. 1, 2, 3, abrácenlo. Buscate quién abrazar. Abrace. Basta. 2 segundos es abrazo, 5 es acoso. Paren la mano. Lo que quiero decirles es la próxima vez que alguien les diga no nos prepararon para esto, preguntale, ¿sabés abrazar? Lo único que cualquier persona necesita es sentirse bien recibido. Lo que más necesita es... Tengo que saltar. Y bueno, ¿qué quieres que le haga? Bueno, otro día vengo de cuenta. Entonces, la escuela... Y bueno, ¿qué querés que le haga? Y bueno, así, chicos, yo doy clases. ¿Qué? Uno da clases y prepara 5 millones de cosas más. Entonces, estudiantes y educadores deben sentirse a gusto en la escuela. ¿Está bien? Después voy a ver hasta dónde llegan. No dije solamente alumnos, docentes. El estar bien y el bienestar. Necesito sentirme bien. Después vamos a ver qué puedo hacer o no, pero las notas no me definen. ¿Está claro? Deben sentir que están aprendiendo cosas útiles. Útiles en un sentido amplio del término utilidad. El clima escolar tiene que darle la certeza de que ahí es acogido. Mirá el ejemplo. Hola. ¿Un alumno nuevo? ¿Tiene dificultad de aprendizaje? Bueno. Mirá que ya llegué al límite. Está bien, querido. Pasa, senta. No sé si me comprenden. Les pido que entiendan. La pregunta es, ¿esa persona es mala? No es mala. Dejen la palabra maldad de lado. No tiene que ver con maldad. Tiene que ver con las cosas que tenemos que ir cambiando, en la cual somos muy responsables
supervisores y directivos, porque más que cambiar acciones, hay que cambiar concepciones. Y no enojarse porque el otro tenga concepciones distintas, porque es en las que fuimos criados. Y uno tiende a ser el maestro que tuvo más que el maestro que aprendió. Entonces es nuestra tarea, la de todos, cambiar estas ideas. Es la última plana, pero igual leo el regalito. La educación inclusiva se sostiene sobre las posibilidades y no las carencias. Educa, no selecciona. ¿Te vieron? Espérate un momentito, volvé, mi amor, volvé. ¿Ahora vieron? ¿Puedo sacarlo? Listo. Chao, mi amor, chao. Gracias. Bien, ¿les leo? ¿No les leo nada? Bien. Mi sargento de honor. Como ustedes ven, cuando alguien me pregunta cuál es mi militancia es la provocación. Si nos llevamos solamente una idea de decirme el papá para pensar, ya con eso valió la pena. Entonces, perdón, no quise ofender a nadie y leo algo. Lo leo porque no sé cantar. ¿Está claro? Que no es problema mío, fue problema de mi profesor de música. Yo no tengo problema para cantar. Pero el otro me puso barreras. Porque me inventó quinta voz para mí sola. ¿Está claro? Bien. Leo. ¿Te guste o no? Puede. Perdón, ¿por qué lo leo si ya lo sé de memoria? Y hay veces que los escribo yo también, no. Porque si queremos que nuestros alumnos lean, empecemos por leer nosotros aunque sepamos de memoria. ¿Está claro? Leamos. Así que usen papel o lo que quieran, pero lean. Puede que a ti te guste o puede que no. Pero el caso es que tenemos mucho en común. Bajo un mismo cielo más o menos azul, compartimos el aire y adoramos al sol. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un harén, tú cultivas el valle, yo navego la mar, tú reniegas el suajili y yo en catalán. Yo blanco y tú como el betún. Y fíjate, no sé si me gusta más de ti lo que te diferencia de mí o lo que tenemos en común. Te guste o no, me caes bien por ambas cosas. Lo común me reconforta, lo distinto me estimula. Los dos tenemos el mismo miedo a morir, idéntica fragilidad, un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. ¿Te guste o no? Gracias.